6 de agosto del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 y siguientes. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Se transfiguró. Hoy es el día de la transfiguración. Hay muchos acontecimientos en torno a Jesucristo que debían llevarnos a la fe, que resultan inexplicables si no consideramos que se producen con una intervención de Dios en nuestra historia. Al extremo que negarlo es imposible, a no ser por terquedad. Descubrir los milagros de Dios en mi vida. Son muchos e innumerables las señales y hechos destinados a suscitar nuestra fe, si somos razonables y actuamos con sentido común. Por eso es que el Señor nos dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. En este día de la transfiguración tenemos que subir una montaña para ver el milagro del Señor en nuestra vida. Yo me pregunto si somos capaces de ver los milagros. Para poder ver los milagros, debemos tener hambre de Dios. ¿Quién busca a Dios si no tiene hambre de Dios? Esos hombres estaban prendidos de Dios, estaban enamorados de Jesús. Jesús los tenía encantados, pero no con una varita mágica, sino con una vida coherente, con una vida que era entrega, con una vida que era entrega a la misión, con una vida fiel y renovadora de la tradición. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Si no tenemos hambre, pocos milagros veremos. Hambre de verdad, de virtud, de autenticidad. Pero debemos subir. No podemos ver a ras del suelo. Si nuestro corazón no sube con los peldaños de la oración, de los sacramentos, de la caridad, nos quedamos en la tierra. Nos quedamos a ras del suelo. Subir a la montaña de las bienaventuranzas, a la montaña del Sinaí, a la montaña donde se rezó el primer Padre Nuestro, a la montaña del Calvario. Subir para tener la experiencia de Dios. Se transfiguró y empezaron a ver los vestidos relucientes, a escuchar y a entender la ley y la profecía. Moisés, que nos ofreció los mandamientos. Elías, el gran profeta que enseñó el camino de Yahvé entre tantos dioses falsos. El Papa Francisco nos dice: en el cumplimiento de la revelación, por esto a su lado aparecen transfigurados Moisés y Elías, que representan la ley de los profetas, significando que todo termina y comienza en Jesús, en su pasión y su gloria. La voz de orden para los discípulos y para nosotros es esta: escuchadlo. Escuchen a Jesús. Él es el Salvador. Seguidlo. Escuchar a Cristo, de hecho, comporta asumir la lógica de su ministerio pascual, ponerse en camino con Él, para hacer de la propia existencia un don de amor a los otros, en dócil obediencia con la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las cosas mundanas
y de libertad interior. Es necesario, en otras palabras, estar prontos a perder la propia vida, donándola para que todos los hombres sean salvados y para que nos reencontremos en la felicidad eterna. El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No nos olvidemos, el camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. Habrá en medio una cruz o las pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña. Nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.